¿Qué tal? Soy Augusto de la Chuleta Osler. Bienvenidos otra vez aquí a la Chuleta. Vamos a hacer un repaso muy básico, o mejor dicho, un repaso detallado de lo más básico del ciclo cardíaco. Lo que vamos a tratar de hacer es relacionar lo que va ocurriendo en el sistema especializado de conducción con lo que se va dibujando en el electrocardiograma. Ojo, porque esto nos va a servir a todos, nos puede servir tanto a los que estudiamos como a los que ya terminamos la carrera, de todo tipo de sanitarios, a todos los niveles. Seamos estudiantes de enfermería, de medicina, auxiliares, técnicos, técnicas, etc. Y una vez que hayamos terminado, estamos en la residencia, en práctica diaria, esto nos puede servir, siempre viene bien recordar, y lo más importante es tratar de no utilizar la memoria, sino tratar de realmente aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, a lo mejor visualizando, entendiendo de dónde viene cada cosa, tenemos la sensación realmente que estamos aprendiendo en lugar de memorizar o estudiar, o sentarnos a estudiar algo. Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es la silueta del corazón, y encima vamos a ir dibujando las fibras de conducción y los nodos donde empieza y por donde va pasando la electricidad. Entonces, así, a manera de repaso, recuerden que todo empieza en el nodo sinusal. El nodo sinusal está más o menos donde se encuentra la llegada de la vena cava superior y la vena cava inferior, y es el director de la orquesta, ¿no? Cuando el nodo sinusal funciona, tenemos un ritmo regular. Generalmente tenemos un ritmo regular. Cuando el nodo sinusal funciona, significa que se despolarizan las aurículas y son fibras, de nuevo, fibras especializadas de conducción que viajan a través de las aurículas y hacen que haya contracción auricular. Si bien es cierto, la contracción auricular pareciera que fuera al inicio de todo el ciclo, más o menos sucede cuando ya se están dilatando los ventrículos. Pero bueno, eso como anécdota. Tenemos en la pantalla el nodo sinusal y las fibras auriculares por donde viaja la electricidad. Y luego va a llegar al nodo auriculoventricular, y del nodo auriculoventricular hará una pausa a la electricidad y seguirá su camino hacia el haz de His. Entonces lo que tienen ahí en la pantalla es esto, ¿no? El nodo auriculoventricular. Voy a acercarme un poquito. El nodo auriculoventricular y el haz de His, y luego vienen las ramas. La rama izquierda hacia el ventrículo izquierdo y por supuesto la rama derecha al ventrículo derecho, y esto termina en la red de Purkinje y algunas ramas secundarias, anteriores, posteriores. Se despolarizan los ventrículos, se contraen, hay gran contracción ventricular y luego pues viene la repolarización. Entonces este es como el resumen de las fibras de conducción, las fibras especializadas de conducción. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, vemos ahí a la derecha la línea es isoeléctrica, que es la línea donde no ocurre nada en un electroplano, y vamos a ir viendo cómo se van dibujando las ondas y qué es lo que va pasando en el sistema de conducción. Lo hemos enseñado así algunas veces y la verdad es que sirve mucho. De nuevo, cuando yo entiendo lo que está ocurriendo es más fácil sentir que aprendo, pero luego es que también es más fácil entender la patología, entender lo malo. Al final veremos un par de cosas de patología solamente para que puedan entender cómo es que utilizamos esto para de lo normal aprender lo anormal. Entonces, vamos por el inicio, ¿no? Decíamos, lo primero es la despolarización auricular. El nodo sinusal se dispara, se contraen las aurículas, la electricidad viaja por las fibras auriculares y tenemos la onda P. La onda P es esa muesca inicial más visible en cara inferior, sobre todo en D2. Esto es una conversación acerca de caras y derivaciones que podemos tener y que hemos tenido en otros videos, pero despolarización de nodos sinusales, onda P. Y vemos cómo se despolarizan las aurículas. Cuando hay onda P, si tú ves la onda P, significa que el nodo sinusal ha disparado, comanda las acciones y las aurículas se han contraído de manera adecuada. La electricidad sigue viajando y va a llegar al nodo auriculoventricular, que es el segundo stop, y pasa algo curioso, y justamente le hemos dibujado una línea en la mitad. Ahí hemos puesto nodo auriculoventricular, porque hay algo que quiero que tengan muy en cuenta, y es la pausa de la electricidad. La electricidad frena, se detiene, hace un stop, un momento que va a permitir, la electricidad se queda ahí en el nodo auriculoventricular y va a permitir que se van a llenar los
ventrículos. Mientras se están dilatando los ventrículos, la electricidad ha parado, ha hecho la pausa en el nodo auriculoventricular, y eso permite una línea plana, o un momento donde no ocurre nada, ¿no? Ahí vemos que hay un momento donde no ocurre nada después de la onda P, y junto con la onda P se forma lo que se llama el intervalo PR, pero eso vamos a ver cómo es que esta parte del dibujo encaja mejor después. Lo que quiero que tengan en cuenta es esa línea donde no ocurre nada después de la onda P, es porque en el nodo auriculoventricular la electricidad ha hecho una pausa, se ha parado un momento. ¿Qué ocurre después? Luego de que la electricidad se ha detenido en el nodo auriculoventricular, se han llenado los ventrículos, hay gran distensión de los músculos, de las fibras miocárdicas en el ventrículo, se hace el ya mencionado repetidas veces Frank Starling, el ventrículo se contrae. Se contraen los ventrículos, hay sístole ventricular, pero como sabemos, los ventrículos son grandes, son musculados, son gruesos, son dos, el ventrículo izquierdo es enorme, con una presión brutal, y por ende la onda que se dibuja es grande, ¿no? Es la onda, de hecho, la electricidad viaja en distintas direcciones. Como la electricidad viaja en distintas direcciones, se forman hasta 3 ondas. 3 ondas que tienen distintas direcciones. Por eso lo llamamos un complejo. Un complejo de 3 ondas. A la primera le vamos a llamar onda Q, que se va para abajo, es la primera inflexión negativa del ciclo. La otra es lo que representa la propia eyección sistólica, que es la onda R, muy positiva en derivaciones izquierdas. Repito, esto es lo que representa la fuerza con la que se contraen los ventrículos. Y luego al final, los extremos que están cercanos a la base de los ventrículos, y como que la electricidad vuelve a cambiar de dirección y se dibuja una tercera inflexión, que es una segunda negativa, que es la onda S. Y por eso son grandes, la electricidad va hacia varios lados, en momentos distintos, pero sobre todo es positivo, y se hace esto que se llama complejo QRS. Complejo QRS no es otra cosa que la despolarización ventricular, tanto del haz de His como de las fibras de la red de Purkinje, ¿no? Tanto de las fibras del haz de His como de las fibras de la red de Purkinje. Se ha despolarizado el ventrículo. Y ahora sí, tenemos el dibujo más completo hasta este punto, y vemos el intervalo PR, ¿no? Que es ese espacio, decíamos, que representa la pausa que la electricidad hace en el nodo auriculoventricular. Como el tiempo coge el inicio de la onda P hasta más o menos donde está la onda R, incluye las ondas, esto se denomina intervalo PR. Siempre hay algunas preguntas de examen que dicen cuál es la diferencia entre segmento, ST, segmento PR, intervalo PR. Clásicamente el intervalo PR incluye las ondas. Intervalo incluye ondas, incluye la onda P hasta donde está la R. El intervalo PR se utiliza para determinar si existe un bloqueo auriculoventricular. Imagínense ustedes si la electricidad que se para, que hace la pausa en el nodo AV, se quedara ahí y no se despolarizaran los ventrículos. Entonces, si esa pausa, esa línea donde no ocurre nada, es más larga, entonces a eso le llaman bloqueo, ¿no? A veces vemos gente que tiene esa línea, ese intervalo PR, que debería ser máximo más o menos 5 o 6 cuadritos pequeños, lo vemos más largo, pero si el paciente no tiene ningún síntoma y siempre es igual y siempre acaba conduciendo hacia despolarización ventricular, es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, y ese paciente tiene su bloqueo AV de primer grado y ya está, ¿no? Lo raro es que a veces vemos que es muy largo el PR y luego se dispara otra vez el nodo sinusal. Ya vemos que hay alguna que no conduce y ya pasamos a bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado, pero eso es tema de otra conversación. Entonces, hasta ahora tenemos despolarización del nodo sinusal, despolarización auricular con la onda P, luego la pausa que se hace en el nodo AV, la pausa que se ve en ese intervalo PR, y luego la despolarización de los grandes ventrículos hacia varias direcciones, lo cual genera esto que llamamos complejo QRS. Y luego que ha terminado la despolarización, por lógica, las membranas tienen que prepararse para un nuevo ciclo, los ventrículos empezarán a dilatarse, y viene la repolarización. Y la repolarización la vamos a dibujar de otro color porque no se mueve nada, ¿no? Es como un momento en el cual no hay movimiento del corazón. Lo hemos dibujado aquí de blanco. La repolarización sí genera un dibujo en el ciclo, en el electrocardiograma, ¿no? Después del complejo QRS genera este dibujo,
que corresponde a la repolarización, que básicamente es un complejo hecho por dos estructuras. Una es el segmento ST y la onda T, ¿no? Entonces, como decíamos, segmento no incluye la onda. El segmento ST es el momento donde termina la onda S y donde empieza la onda T. Es el segmento ST y la onda T. Y nosotros utilizamos utilizamos la repolarización, utilizamos el segmento ST y la onda T, la utilizamos para determinar si existe isquemia, ¿no? Isquemia o necrosis, o simplemente una desestructuración de las fibras de conducción, que significaría que había un daño, probablemente por una isquemia o no. Quiero que entiendan algo, es decir, esto es más sencillo de lo que parece. Si el miocardio está dañado, las fibras de conducción estarán dañadas. Y si la estructura cardíaca está dañada, el ciclo cardíaco, el dibujo que se hace en el electrocardiograma, probablemente esté dañado. Entonces, mientras más distinto sea el dibujo a lo normal del electro, más desestructurado estará ese corazón. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, evidentemente, por ejemplo, si son unos ventrículos muy grandes, la onda R será muy grande, hipertrofia, y eso generará un daño en las fibras de conducción y la repolarización será distinta. Por eso muchas veces con una hipertrofia ventricular izquierda vemos una T invertida, ¿no? Si hay una sobrecarga, un aumento de presiones en el ventrículo izquierdo, la repolarización también podría estar distinta. Y así con todo, ¿no? Cuando se desestructura el miocardio, se desestructuran las fibras de conducción, el dibujo en el electrocardiograma sale mal, ¿no? Eso es un poco por lógica. Vamos a ver cómo es que utilizamos la repolarización para ver patología, ¿no? Entonces decíamos, nosotros utilizamos el segmento ICT y la onda T para, por ejemplo, valorar isquemia. Y es que cuando cambia de forma, por ejemplo, cuando tenemos la T invertida, hablamos de isquemia. Hay un proceso isquémico, a veces sin infarto, un corazón salvable, el paciente tendrá dolor, como por ejemplo una isquemia aguda, una angina inestable, ¿no? El paciente viene con dolor torácico, punzante, con diaforesis, con náuseas, irradiado al brazo izquierdo, pero troponinas negativas, pero sí que vemos en el electro que se invierte y luego sigue su curso la isquemia hasta que hay necrosis y finalmente infarto, y ya se puede ver un descenso ST, ¿no? Entonces esto es lo que le llaman un síndrome coronario agudo con un infarto de miocardio sin elevación del ST. Un corazón relativamente salvable con medicación anticoagulante y antiagregante. Pero luego el proceso continuará y el infarto será transmural y pasamos de un infarto sin elevación con elevación del ST, ¿no? Esto es un proceso isquémico, se ocluye una arteria y hay un infarto transmural con elevación del ST. Entonces así es como nosotros utilizamos la repolarización con alteraciones del segmento ST y de la onda T para determinar isquemia. Es un ejemplo como entendiendo, ¿no? Entendiendo cómo es que dónde está la lesión, cómo es que funciona el sistema de conducción y cómo se relaciona a el trazado que hace el electrocardiograma. Es mucho más fácil entenderlo así. Es mucho más fácil aprenderlo y recordarlo y luego aplicarlo en la consulta diaria, en lugar de estar memorizando simplemente con palabras que es la onda T, que es el complejo QRS, etc. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Espero haber resuelto dudas. Espero que les pueda ayudar el video. Podemos hacer más y ya ver patología partiendo de aquí. Y pues si te ha ayudado realmente, compártelo con tus amigas, con tus amigos. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Ya nos veremos en otra chuleta de Oslar.